Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Eres, soy bailarina profesional de Tribal Fusion Belly Dance o danza oriental estilo Tribal Fusion. Hace 20 años que me dedico a esto y he podido viajar por diferentes partes del mundo, Europa, Estados Unidos o África, bailando e impartiendo talleres. También he organizado durante 5 años un festival internacional aquí en Barcelona de este estilo, trayendo a más de 46 artistas de todo el mundo que eran un referente o que se dedicaban al tribal fusion, incluso en otras ramas como la música o el diseño. Hace justo un año, cuando empezó la pandemia, abrí mi plataforma de Patreon donde cuelgo clases mensualmente. Y con razón de este aniversario y para agradecer todo el apoyo que he tenido durante este año, no solo la gente que me ha seguido en el Patreon o que ha pasado por él, sino también la gente que me ha seguido por las redes, en los shows online o incluso poniéndome un like, ¿sí? Que a veces son cositas que parece mentira, pero a los artistas nos ayudan un montón. Entonces quería agradeceros esto y por eso este workshop. ¿Sí? Es un pequeño taller solo de secuencia para bailar, para pasárnoslo bien. ¿Sí? Recordad que si estáis en frío, calentad un poquito antes y estirar después siempre. Así que nada, vamos allá. Bien, nos colocamos en postura básica, flexionamos rodillas, basculamos pelvis, hombros en un círculo abajo y atrás, colocamos los brazos en una segunda y vamos a hacer un movimiento de cadera, ¿sí? Hacia abajo, un taxín, la cadera va hacia el lado y baja, izquierda al lado y baja. Me pongo un poquito más de lado para que veáis mejor. Entonces vamos a intentar mantener el peso el máximo de tiempo en la pierna contraria de la dirección que va la cadera. ¿Sí? Entonces vamos hacia afuera y abajo, hacia afuera y abajo. Y el conteo sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Recordad que no movemos los hombros, mantenemos la columna bien elongada. 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a relajar un poco los brazos y vamos a acompañar la cadera con unos brazos básicos de serpiente. Entonces, me acerco a vosotras para ver los detalles de estos brazos. ¿Sí? Los brazos de serpiente suelen ser altos, los vamos a hacer un poquito bajos. Entonces, vamos a marcar codo hacia afuera, al derecho, estiro el brazo, roto el codo sin que gire la palma y vuelvo a entrar. Y después bajo la muñeca. Iremos hacia el otro lado. Entonces, van a ir opuestos. Codos hacia un lado, ¿sí? Rotan a la vez y van hacia el otro lado. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Yo me pongo a modo de espejo para que lo podáis hacer tal cual, ¿sí? Mismo lado. Entonces, vamos a por el brazo derecho, codo del brazo derecho fuera. Ahora, estiro un poquito el brazo, roto el codo y entro. Y será 1, 2, y 1, 2, y 1, 2, y 1, 2. Y seguimos haciéndolo de manera fluida, sin prisas y vigilando bien que la palma no rote. A esto le vamos a sumar el taksim. ¿Sí? Entonces vamos a la derecha, izquierda y le ponemos ese taksim, ese infinito hacia abajo. Y a la derecha, izquierda. No os olvidéis del codo, ¿sí? Para darle un poquito más de efecto serpiente a ese brazo. Bien, seguimos con el movimiento, no paramos, yo me alejo un poquito de vosotros. Bien. Vamos a la derecha y a la izquierda. Entonces, ahora cuando vamos a la derecha, vamos a hacer una pequeña flexión, ¿sí? Para bajar un poquito en el lado derecho. Y flex, y vuelvo a la altura normal. Flex, y vuelvo. Y flex, y vuelvo. No me olvido de ese codo, ¿eh? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, cuando vayamos hacia la izquierda, haremos un relevé de estos tribaleros, sí, que en realidad es como apoyarnos en una media punta. Entonces, flex y subo. Flex y subo. Intentamos que
ese infinito que estamos haciendo no se nos lleve el pecho, ¿sí? No lo voy a llevar aquí, sino que sigo con el pecho bien colocado. Y subo y bajo. Bien, entonces ahora vamos a darle una pequeña orientación. Así me vuelvo a poner de espaldas. Entonces, cuando vamos a la derecha estaremos de frente. Cuando vamos a la izquierda estaremos de semiperfil. Es decir, que si yo tuviera un reloj y las 12 estuvieran enfrente de mí, esa cadera izquierda se enfocaría hacia las 11. Y sería 1, 2, y enfoco la cadera de perfil hacia las 11. Frente 1, 2, 3, 4. 1, 2, subo 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Seguir, yo me pongo de frente para que lo veáis a modo de espejo. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Bien, entonces guardamos esta combinación de taksim o de infinito hacia abajo para más tarde y seguimos. Ahora vamos a trabajar o hacer un omi, un círculo de cadera, un pelín hacia adentro. Entonces me acerco a vosotras para que lo veáis mejor. Vamos a ir de derecha hacia izquierda en contra de las agujas del reloj. Lo hago a modo de espejo. Entonces subimos cadera derecha, ¿sí? Activo el oblicuo y el huesito de la cadera va un pelín hacia el ombligo. No va solamente arriba, sino que entra un pelín. Ahora activamos abdominal inferior. Y después activamos la cadera izquierda, lo mismo, no solo la subo, sino que la subo y la entro, la direcciono hacia el ombligo. Y en el cuarto tiempo vamos a relajar la cadera, siempre basculada, nunca sin traer el culete hacia arriba. Entonces será 1, 2, 3, 4 y seguimos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Bien, cuando tenemos este omi, le vamos a juntar unos brazos. Esos brazos van a ser como si fueran unas aspas de un molino y se van a mover desde los codos. Es decir, que de codo a hombro no pasa nada, ¿sí? Y vamos a hacer derecha, arriba, izquierda y abajo. Y 1, 2, 3, 4. Lo juntamos con el omi. Preparamos postura 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aceleramos. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Bien. Lo guardamos también y seguimos con la secuencia. Ahora vamos a hacer énfasis al trabajo de brazos, sí que va a estar en nuestra secuencia. Entonces vamos a hacer un wave que está inspirado en las danzas urbanas, que a su vez estuvieron en un momento inspiradas en las danzas orientales. Entonces es como si fuera un brazo de serpiente, pero al contrario. Vamos a ver cómo es esto. Empezamos con el brazo derecho, lo estiramos y nos imaginamos que tenemos el brazo encima de una mesa, ¿sí? O apoyado completamente de punta a punta en algo que es recto. Entonces, vamos a levantar la yema de los dedos. Después vamos a levantar los nudillos y como veis la yema de los dedos ahora está en línea con el resto del brazo, ¿sí? Ahora levantamos la muñeca y como veis la mano y los dedos están en línea con el codo y el resto del brazo. Después levantaremos el codo haciendo que la mano esté en línea con la axila, imaginando que estamos apoyadas en esa mesa y últimamente al final estiraremos el brazo. Entonces la idea es que siempre haya una línea donde todas las articulaciones la tocan excepto una para hacer ese wave. Este wave lo vamos a llevar hasta el hombro, entonces después de levantar el codo, levantaremos el hombro bajando el codo, ¿sí? Y lo rotaremos y lo volveremos a guardar. Entonces nos preparamos, estamos en postura básica, vamos a hacer brazo derecho y será 1, 2, 3 y 4. Y 1,
4. 1, 2, 3, 4. Aceleramos un poco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, cambiamos de brazo. 6, 7, en lento. Y 1, 2, 3 y 4. Dedos, nudillos, muñeca, codo y hombro. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aceleramos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, y relajamos brazos. Entonces, ahora vamos a ir de un brazo hacia el otro, ¿sí? Y después de vuelta. Entonces, haremos un wave por un lado y por el otro haremos el sentido contrario, como si fuera un brazo de serpiente, ¿sí? Pero desde el hombro hasta la mano. Entonces, vamos a empezar desde el lado derecho. Serán dedos arriba, nudillos arriba, muñeca arriba, codo arriba, hombro arriba y me voy directamente al otro hombro. Hombro arriba, codo arriba, muñeca, nudillos y estiro, ¿sí? Vamos a vigilar mucho con estas cosas que entran los deditos para adentro. Siempre vamos a mantener esa elongación, esta línea imaginaria, ¿sí? Tanto de ida como de vuelta, sin que nos pase esto y sin que pase esto, ¿sí? Siempre estirando bien esos dedos, ¿sí? Nos imaginamos que van lejos. Entonces nos preparamos, vamos de derecha a izquierda. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aceleramos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y seguimos. Descansamos un segundo los brazos, movemos hombros hacia atrás y ahora vamos a hacerlo en sentido contrario, de izquierda a derecha. Nos preparamos. 5, 6, 7 y lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aceleramos. Y 1, 2, 3, 4. Última. Y descansamos. Movemos un poquito los hombros hacia atrás. Vamos a ver ahora uno de los movimientos más típicos del Tribal Fusión, que es el Sidewinder.
Sí, hay varias maneras de explicarlo, pero a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera porque después te va a permitir cambiar el inicio de ese sidewinder si quieres aplicarlo de otra manera, o depende de la música o lo que tú te haga, poderlo empezar en diferentes puntos. Entonces, yo me imagino una pajarita, ¿sí?, enorme, y el centro de esta pajarita es mi eje, ¿no? Entonces, en este eje voy a tirar el pecho a la diagonal, lo dejo caer de un ladito, ¿sí? Y me fijo que en la parte de dentro que he dejado caer, que sería en nuestro caso la derecha, no soltar todo el cuerpo, sí que no queda aquí como la carne apretada, sino que la parte de dentro la estiro hacia arriba, ¿sí? Todo esto en el eje del cuerpo. Entonces marco la diagonal y de ahí deslizo el pecho hacia abajo, sigo estirando la parte de dentro, lo subo a mitad de camino, está en paralelo con el suelo y ahora voy hacia arriba. Y antes de ir al centro lo subo a tope y después voy al eje. Paso por el eje y lo dejo deslizar hacia el otro lado, ¿sí? Y ahí tendríamos un sidewinder. Vamos hacia la derecha y paramos en el centro. Entonces vamos a contar el tiempo 1 en el centro, ¿sí? 1 en el centro, 2 abajo, 3 paralelo con respecto al suelo en la parte externa y 4 arriba, para volver al 1 en el centro y marcar el otro lado. ¿Sí? Nos colocamos en posición básica, hombros en rotación hacia atrás y empezamos por el lado derecho, empezando en el centro. 7 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, centro, deslizo abajo, paralelo al suelo, arriba y vuelvo al eje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y último lado. 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a colocar los brazos en este sidewinder en una segunda posición, ¿sí? Recordamos que la mano está por delante del hombro, no está justo al lado y eso va a dar más libertad en toda la parte del hombro, si no nos va a bloquear ni las escápulas ni las cervicales. El codo está ligeramente rotado hacia atrás, no está hacia abajo, sino que lo roto hacia atrás, ¿sí? Entonces vamos a mantener los brazos quietos en el sitio, ¿sí? Sin moverlos y haciendo sidewinder. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi pecho va hacia el lado, esta mano, por ejemplo, si voy hacia la izquierda, esta mano no se va a mover del sitio, ¿sí? No la voy a acercar a mí y no la voy a alejar de mí, ¿sí? La voy a dejar tal cual, ¿sí?, en el sitio del espacio-tiempo, ¿sí? Ahí quieta, anclada. Entonces nos colocamos, empezamos sidewinder hacia la derecha, 5, 6, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, eje, 1, deslizo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, y relajamos. Un detalle más, en este sidewinder, como os habéis fijado, cuando nos acercamos el codo cae un poco, ¿sí? Porque al acercarme el pecho hacia la mano, me sobra brazo, entonces cae un poco, lo relajamos. Cuando nos alejamos, ¿sí?, de ese brazo, hay una pequeña rotación del codo. Pero cuando subimos el codo para acabar el sidewinder, vamos a subir el codo en el entretiempo después del 4, entre el 4 y el 1. Ese I subiremos el codo, es decir, que será 1, 2, 3, 4 y. Después de ese I, estiro el brazo, roto el codo y relajo,
¿sí? Os lo muestro un segundo. Sería 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y, ¿sí? Vamos juntos. Entonces nos colocamos en posición básica. Bien. Preparadas y 1, 2, 3, 4 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 y relajamos. Hombros hacia atrás. En nuestra secuencia, este sidewinder va a ir con movimiento, ¿sí? Y con diferentes alturas. Entonces, me pongo de espaldas a vosotras para que podáis verlo bien, ¿sí? Vamos a marcar 1, 2, arriba, y de momento 3, 4, flexionando un poco las rodillas. Empezaríamos con el sidewinder a la izquierda, y sería a izquierda arriba para subir, derecha abajo, eso es, para bajar. Preparamos postura, me pongo un pelín más de perfil para que me veáis mejor, y sería relevé, y 1, 2, plié, 3, 4, y no dejamos el codo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y último 1, 2, 3, 4. Entonces a esto le vamos a sumar estos pies. El pie izquierdo va a ir por detrás y después voy a abrir el derecho. Entonces empezaremos relevé, ¿sí? Y de aquí paso el peso al pie derecho, paso izquierdo por detrás y abro. Entonces, el primer sidewinder al lado izquierdo, ¿sí? Peso a la izquierda, voy con el pecho al eje, peso a la derecha, y en la segunda parte del sidewinder, cuando va a la derecha, voy a hacer ese cambio de pies, ¿sí? Como un paso, es como si fuera un paso a 3. 1, 2, 3, ¿sí? Entonces nos colocamos bracitos a los lados y sería sidewinder a la izquierda, 1, peso a la izquierda, va a la derecha, 2. Ahora, pie izquierdo por detrás, 3 y 4. Y he acabado el sidewinder, ¿sí? Es decir, que el sidewinder completo es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Vamos allá. 5, 6, 7 y 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 1 y 2, 3 y 4, última, 7 y 1 y 2, 3 y 4. Bien, pues vamos directamente ya a la secuencia, después de ver esta parte técnica que después vamos a reutilizar. Si de momento me pongo de frente, porque va a pasar una cosita de frente que si estoy de espaldas no lo vais a ver, que es lo siguiente. Vamos a empezar la secuencia en postura básica, con la manita derecha pegada, sí, activa, no está dejada así como floja, izquierda, perdón, y la mano derecha va a subir, codo hacia arriba, ¿sí? Está activo, la mano de momento está mirando hacia mí hasta que ya sube más y ahí se queda mirando hacia afuera. Una vez la palma está mirando hacia afuera, la giro hacia atrás y hacia afuera otra vez, ¿sí? Mirando como en diagonal, medio hacia mí, medio hacia afuera. Va bajando por la cara, por el pecho y cuando va a pasar por la barriga vamos a hacer un belly roll, ¿sí? Que es una ondulación de barriga. Aquí, y acabaremos de bajar la mano. Entonces, esa mano derecha va a hacer un taksim a la derecha y lo vamos a juntar con ese omi, con los brazos como si fueran un molino, ¿sí? Unas aspas. Entonces, lo marco ahora así de espaldas, que ya sabéis lo que pasa por delante, y sería y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baby roll y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí lo juntamos con la secuencia de taksims.
y bajo 1, 2, 3, 4, diagonal 5, 6, 7, 8 y bajo 1, 2, 3, 4 y este último lado del taxima a la izquierda lo marcamos de frente. 5, 6 y aquí esconderemos un poquito el codo izquierdo y activaremos las manos. Es decir, que se quedarán aquí. De aquí nos hemos quedado con la cadera izquierda un pelín subida. Vamos a abrir el pie derecho y las manos irán hacia la izquierda, esconderé la izquierda detrás, como si fuera un pequeño wave, aquí. Y marcamos un pequeño malla con la cadera derecha y aquí ya estiramos la mano. Vamos a ir a hacer este wave que teníamos de brazos para estirar el contrario. Entonces, en ese impasse de un brazo al otro, que hemos hecho 8 y 1, 2, vamos a hacer un movimiento de cabeza inspirado en las danzas hindús. ¿Sí? Entonces, la cabeza va a ir de lado a lado desde el centro del oído, ¿sí? No es desde la mandíbula ni desde la cabeza, sino que es justo desde donde nos pondríamos el palillito de las orejas, ¿sí? Y vamos a ir desde el tiempo 8, que es el brazo, lo hago modo de espejo, 8, que es el brazo derecho, 1, y sería, la cabeza iría izquierda-derecha, izquierda-derecha, ¿sí? Entonces, sería, paso el peso a la derecha, 8 y 1, y 2. Otra vez. 8, 1, 2. 8, 1, 2. Una vez más. 8, 1 y 2. Y la mirada irá también de derecha a izquierda, es decir, 8, 1, 2. Y cuando llego a ese 2, la palma izquierda va a girar y va a mirar hacia arriba. Entonces, volvemos a repetir esto. Vamos de derecha a izquierda. 8, 1, 2, giro la palma. Entonces giramos la palma y vamos a dar un pequeño acento, como si tuviéramos una bolita en la mano y la tiráramos hacia arriba. ¿Sí? Entonces estamos con el peso a la izquierda y tiramos esa bolita hacia arriba. ¡Pum! Y de ahí el brazo izquierdo sube, haciendo un círculo, como si fuera un pequeño semicírculo con el brazo, y de ahí baja por el lado derecho. Sigo con el peso en la pierna izquierda. Y ahora cuando bajo la mano izquierda, subo codo derecho y me quedo haciendo como una redondita en el lado derecho. Sigo con el peso en la pierna izquierda. Volvemos a hacer esto. Desde el 8. 8, 1, 2, golpecito, brazo izquierdo, codos. Vale. Cuando estamos aquí, vamos a cambiar los codos de golpe. Si el que está arriba va abajo y el que está abajo va arriba. Y ahí vuelvo a ponerme de frente. Aquí, y junto los pies. Hay un pequeño bloqueo, entonces activamos toda la musculatura del cuerpo, ¿sí? Para hacer ese pequeño cambio. Volvemos desde el 8. 7 y 8, 1, 2, bolita, brazos, cambio. Después de este cambio, junto los pies, brazo derecho por dentro, brazo izquierdo por arriba. Os lo muestro un segundo. ¿Sí? Hemos hecho, a ver, al revés, ahí. De derecha a izquierda, golpecito, el brazo sube, baja, cambio, peso a la izquierda, codos y, ¿sí? Voy aquí. Entonces, el brazo que estaba arriba baja y el que estaba abajo sube. Otra vez. 8, 1, 2, 3, 4. Llevo brazo derecho abajo, brazo izquierdo arriba. El siguiente movimiento os lo muestro un poquito de cerca para que lo veáis mejor, porque es chiquitito. Entonces vamos a hacer un acento de cadera hacia arriba, con la cadera derecha, y la cabeza va a caer hacia la izquierda. Lo hago en modo de espejo para que lo veáis. Sería aquí, clac, clac. ¿Sí? Entonces, utilizo el glúteo derecho para activar esa cadera y dejo caer la cabecita. Los brazos que van a acompañar este movimiento, ¿sí? Van a abrirse y cerrarse un pelín, clac, clac, con la cadera y la cabeza. Entonces, hemos hecho y 8, 1, 2, golpe, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Eso es. Después del 6, sube
la mano derecha por delante y el centro, ¿sí? Por aquí. Y la izquierda baja por delante, aquí. Entonces, cambio los brazos, estiro el brazo derecho arriba como si fuera a coger algo y la mano izquierda va a la cadera izquierda. Y ahora tiro pie izquierdo atrás, subo arriba relevé, dejo la cadera derecha arriba, me apoyo en el pie izquierdo y doy un acento. Cadera derecha abajo, vuelvo a girar, subo relevé, media punta, pie izquierdo, dejamos caer la cadera izquierda. ¡Pam! Entonces, esto es muy rápido, es decir, que juntamos 3 movimientos en el mismo tiempo. Uno que es cuando estamos girando, o sea, cuando nos colocamos, el primer tiempo cadera abajo y en el segundo movimiento es pie atrás, más subir la pierna de delante, más subir la cadera a la misma vez, ¿sí? Con lo cual estiramos y es clac, clac, ¿sí? Y derecha e izquierda. Si voy hacia atrás sin subir el talón y sin subir la cadera al siguiente, no me va a dar tiempo, ¿sí? Porque son 3 movimientos en uno. Entonces, desde que hemos cambiado brazos aquí, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, clac, clac. Y nos quedamos con el pie izquierdo delante. Vamos a pasar esto con la música para que lo tengáis todo juntito. Only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me. Vamos a pasarla un par o 3 veces más. Only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me. Vamos a seguir un poquito más con la secuencia. Entonces, nos hemos quedado, ¿sí? Aquí, acento y acento. La mano izquierda va a pasar por detrás de la espalda, mientras la derecha pasa por detrás de la cabeza. Y aquí vamos a girar el torso,
¿sí? Mostrando el hombro izquierdo delante. Y vamos a dar un paso con la derecha y otro paso con la izquierda, mientras la mano que está detrás se va como arrastrando por el cuerpo, ¿sí? Es decir, que pasa de aquí a aquí y se ve totalmente el cuerpo girado, ¿sí? Entonces hemos hecho acento, acento, cambio los pies, avanzo con el derecho y con el izquierdo después. Entonces, ahí hay un hand de more, si hay un cambio rápido, porque nos hemos quedado con el pie izquierdo delante después de los acentos. Entonces, hago un cambio de pie, izquierdo, derecho, izquierdo detrás, derecho delante, paso y paso. De aquí, la mano izquierda va por detrás de la cabeza, la derecha se queda en la cadera derecha, abro, ¿sí? Y hago medio infinito hacia la derecha, hacia abajo el infinito, ¿sí? Medio malla, mientras la mano pasa por detrás. Y cuando la tengo delante, la llevo como hacia la clavícula derecha y de ahí me voy de vuelta con malla a la izquierda, estiro todo el tronco hacia la izquierda y ahí abro brazo izquierdo y vuelvo a jugar con esa pelotita que teníamos antes. ¿Sí? Y cuando hago la tiro hacia arriba es como si me pegara un bofetón, ¿sí? Con la cabeza. Y de aquí me llevo la mano izquierda a la clavícula otra vez y vamos a hacer un body wave. De arriba abajo pasando el peso a la derecha y ahora un roll up hacia la izquierda otra vez. ¿Sí? Entonces vemos esto de nuevo. Desde los acentos hemos hecho acento, acento, cambio de pies, pie derecho delante, pie izquierdo delante, malla a la derecha, malla a la izquierda, estiro, abro brazo izquierdo, golpecito, body wave, roll up, y ahí me quedo con el peso en la pierna izquierda, levantando la pierna derecha y abro los brazos, ¿sí? Súper lento. Entonces, para que lo veáis de frente, sería aquí. Y voy abriendo, 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 abriendo. Nos quedaremos un tiempo ahí, ¿sí? Entonces, volvemos con esto. Y desde los acentos, 7, 8 y 1, 2, 3 y 4, 5, abro, 6, golpecito, 7, 8, 1 y voy a ir girando un poquitín el cuerpo, llevando el pie derecho atrás y apoyándolo. Cuando lo apoyo hago un pequeño flex, ¿sí? Para poder juntar las piernas y no quedarme como muy separada o muy incómoda porque tengo las piernas muy juntas y tengo que liberar la cadera, ¿sí? Entonces volvemos con eso desde los acentos. Y acento, acento, 1 y 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 1. Bien, en el 2, apoyo pie derecho, abro izquierdo, derecho delante, abro izquierdo. ¿Sí? Un paso griego. Entonces, es detrás y delante y abro con el derecho. Volvemos desde el 6, 7, 8, 1, 2 y 3 y ahí abrimos. Entonces, este griego es rápido, ¿sí? Y vamos a soltar un poquito los brazos, los dejamos relajados. Los brazos, pues, va adelante el contrario al pie que está delante, ¿sí? Desde los acentos. Y acento, acento, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, 7, 8, 1, y 2, y 3, y ahí abrimos pie derecho, 4, abro, bajo, como si fuera una segunda, un pelín grande, los brazos bajan por delante, suben y vuelvo al pie izquierdo. Entonces los brazos lo que han hecho es simplemente desde el centro bajan, suben y ya. ¿Sí? Otra vez. Desde los acentos y acento, acento, voy delante, malla, malla, abro, golpecito, body wave, roll up. Abro y detrás y delante y abro. Y vuelvo. ¿Sí? Entonces, las que no hayáis hecho nunca un body wave o un roll up, ¿sí? Son lo que sería orientar un camello o una ondulación de cuerpo, ¿sí? De arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, seguimos. Nos hemos quedado, después de abrir en esa especie de segunda, vamos a hacer 2 body waves rotando hacia la derecha y pivotando en el pie izquierdo. Eso sería aquí.
ta, 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 ta. ¿Sí? Los brazos van a ir por fuera hacia arriba. 5, 6, 7, 8 y nos quedaremos con el peso a la izquierda. Volvemos a hacer esto, lo hacemos un poquito más lento, desde la pose que nos hemos quedado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8. Piso con el pie izquierdo. Otra vez. 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, 7, 8 y... ¿Sí? Bien, pues nos hemos quedado de espaldas y vamos a hacer, no es un griego, pero sería el inicio del griego, ¿sí? Este mismo paso lo hemos hecho ahora. Nos hemos quedado con el peso en el pie izquierdo, entonces el derecho irá detrás y el izquierdo iría al lado, pero este izquierdo nos va a ayudar a abrirnos y volver hacia el frente. Entonces, vamos a hacer pie derecho detrás, pie izquierdo, abro cadera y lo enfoco hacia adelante y de aquí voy a un relevé y me quedo con el peso en el pie izquierdo. Entonces, desde que hacemos los aerobics o body weights y subo 7, 8. Manitas por detrás por la cabeza, pie derecho detrás, pie izquierdo abre, me quedo con el peso en la izquierda, abro brazos, subo a relevé. Entonces vamos a hacer toda esta secuencia en lento. 8, 1 y 2 y 3, abro 4 y 5 y 6 y 7, 8, 1 y 2. ¿Sí? Estoy con el peso a la izquierda, relevé. Entonces ahí centro a tope, ¿sí? Para poder subir y mantenernos y no caernos. Y a partir de ahí vamos a ponerle ese sidewinder que teníamos antes, ¿sí? Desde aquí y marcaremos sidewinder a la izquierda, a la derecha con el cambio de pie. ¿Bien? Otra vez toda esta secuencia. Desde el 8. 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, 7, 8, 1 y 2, 3 y 4. ¿Bien? Vamos a ponerlo todo con la música desde el principio. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. And when La pasamos un par de veces más. Vamos. My mind is a mirror. My mind is a mirror. my mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me.
passion only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. When Seguimos por donde habíamos acabado. Entonces hemos hecho sidewinder y acabado en el tiempo 4. Estamos con el peso a la derecha y el pecho está a la derecha. De aquí vamos a hacer medio círculo de pecho de derecha hacia izquierda, pasando por arriba y llevando el peso al otro pie. Es decir, si estoy en la derecha, subo el pecho, lo llevo a la izquierda y acabo pasando también el peso a la izquierda. Entonces estamos en el sidewinder acabándolo y de ahí junto y me voy con el pecho hacia arriba y la izquierda. Y de aquí activo un poquito brazos, codos, respiran hacia arriba para bajar y vuelvo a pasar el peso hacia la derecha, mirada hacia la derecha. Las manos van a la cadera derecha también. Entonces, otra vez esto, desde el sidewinder, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí piso pie izquierdo y voy a girar hombro izquierdo atrás. Doy paso con el izquierdo, con el derecho y me quedo de frente. Hemos hecho un giro completo. Y los brazos van a ir de la cadera derecha abajo, suben, están las palmas mirando hacia afuera y cuando pasan por la cara más o menos giran las palmas hacia adentro y acabo de estirar los brazos. Entonces, hemos hecho sidewinder 4, círculo 5, 6, lado derecho 7, 8 impulso, giro, brazos arriba. Entonces, el tiempo 7-8, que es de recoger y coger impulso, prácticamente que en el 8 y ya estamos girando, porque en el tiempo 1 ¿sí? Ya tenemos que estar colocadas al frente y marcar los siguientes brazos. Entonces, mejor llegar antes del 1. Y hemos hecho desde el sidewinder 4, 5, 6, 7, giro, 8 y... ahí estoy. Entonces, los brazos que vienen ahora son brazos que están inspirados en Michael Jackson, ¿sí? Entonces, los brazos van a bajar las manos hacia la axila, se queda el codo hacia arriba. Ahora el codo baja y sube la mano. Y ahí bajamos las manitas. Las palmas se quedan hacia el frente. Es decir, que de aquí bajan las manos, los codos y las manos otra vez. ¿Sí? Otra vez conmigo. 1 y 2. Y 1 y 2. Entonces, ese 2 le vamos a dar más aire y no lo vamos a hacer abajo, sino que vamos a llevar las manos hacia atrás. 2. Aquí. Y de aquí vamos a ponerle un wave desde la yema de los dedos a todo el brazo. ¿Sí? Entonces, hemos hecho desde aquí 1, 2 y wave. Ese wave va a ser para que hagamos un pequeño relevé, como si la mano nos empujara para subir. Entonces hemos hecho bracitos, 1, 2, wave, 3 subo, bajo y marcamos malla a la derecha y a la izquierda. En el tiempo 4 y, ¿sí? Entonces es 1 y 2 y 3 y 4 y... ¿Bien? Vale, desde el sidewinder estamos con el peso a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, 7, 8 y 1 y 2, 3 y 4 y... Ahora bajamos las manos, ¿sí? Y las palmas están mirando hacia afuera. Ahora se van a mirar hacia adentro y aquí vamos a subir codos. Con lo cual, sí, hemos enredado las manos, hemos puesto las palmas, subimos codos y ahora abajo para que lo veáis van a subir las manos, ¿sí? Van a estar aquí pegaditas. Entonces, esto va a ir con un roll up, es decir, lo marco de perfil para que lo veáis. Hemos hecho 4 y subo 5. Subimos un whoop, no al relevé, sino postura a nivel normal.
¿sí? Entonces, desde los bracitos. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Bien. El 6, abro manos. Mirad, estoy aquí. Abro manos, ¿sí? Y vamos a hacer un body wave. ¡Pum! Abro pecho, lo subo, bajo codos y marco body wave. Entonces, hemos hecho desde los brazos 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6. Bien. Entonces, ese brazo, cuando lo abro, sí que van los codos hacia afuera y hacia adentro. Los voy a dejar a media altura, no los voy a bajar mucho, los voy a dejar a altura del pecho. Entonces, los codos van dentro y después fuera del 7 y un pelín hacia arriba. Otra vez esto. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6. 7 codos. Ahora, me siento en la cadera derecha, el pie izquierdo está en media punta tribalera, es decir, que estoy apoyada en los huesitos del pie, como si fuera media punta. Y de ahí las manitas van a ir hacia afuera, desde el dedo pequeño. ¿Sí? En el tiempo 8. Entonces hemos hecho 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Toda esta última secuencia desde que estamos finalizando el sidewinder en el tiempo 4. Y hemos hecho 4, 5, y 6, 7, 8, y 1, y 2, 3, y 4, y 5, y 6, 7, 8. Bien, pasamos toda la secuencia desde el principio, ¿sí? La secuencia sería hasta aquí y así lo juntamos todo ya. My mind is a mirror. My mind is a mirror. My mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. When I go to bed at night, I see some children in the light, fighting on those shadows behind My mind is a mirror. My mind is a mirror. my mind is a mirror, a reflection only known to me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And for those who hate me, the more you hate me, the more you help me. And those who love me, the more you love me, the more you hurt me. When I go to bed at night, I see some children in the light, fighting on those shadows behind My mind is a mirror.
pues hasta aquí esta secuencia. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado y nos seguimos viendo por el mundo de las redes y de la danza. Un saludo a todas.